7:20 de la noche retomamos la información que les compartimos hace un momento sobre el bombardeo de Estados Unidos a 3 instalaciones nucleares de Irán. Para desarrollar este tema nos acompaña esta noche Brian Acuña, él es especialista en Medio Oriente. Brian, buenas noches, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol en Vivo. ¿Y cómo podemos leer esta situación que se ha registrado por parte de Estados Unidos, quien hasta hace poco estaba como mediador en este programa nuclear, también entre la guerra que se adelanta entre Israel e Irán, pero hoy vemos estos bombardeos? ¿Cómo podemos leer este suceso reciente? Hola, buenas noches. Primero que nada, creo que acá lo que estamos es frente a una decisión que algunos pensábamos que no iba a llegar, ¿verdad? De hecho, muchos planteaban de que incluso Estados Unidos iba a tomar 2 semanas para atacar, pero curiosamente Estados Unidos ha tomado la decisión de un momento a otro de realizar ataques, ¿verdad? Incluso se veía cierta posición dividida, incluso con las críticas de Jay Vance con respecto a este tipo de cosas, pero pareciera que todo a lo interno se estaba manejando como un feo para que al final de cuentas se relajaran y que se diera la operación que finalmente llevó al ataque con bombarderos de 3 instalaciones importantes del programa nuclear iraní, lo cual apunta directamente a que están decididos no solamente a hacer caer el programa nuclear, sino que incluso empezar a apoyar algún tipo de movida para sacar al régimen de Irán. Mucha atención porque en minutos habla el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En segundos también les vamos a contar los detalles, por supuesto, de lo que diga el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a continuar con esta entrevista y ya les voy a contar también lo que decía el embajador justamente aquí en Noticias Caracol en Vivo. Pero quisiera preguntarle, frente a esto ocurrido, los bombardeos por parte de Estados Unidos, ¿cuál podría ser la consecuencia? ¿Qué podría venirse en medio de este conflicto? Bueno, lo inmediato que uno podría pensar que va a ocurrir es una contrarrespuesta por parte de Irán. De hecho, Irán había amenazado con atacar posiciones de los Estados Unidos dentro de la zona del Medio Oriente, e incluyendo, digamos, se hablaba de bloquear Hormuz, que es el paso más importante de petróleo, y que eventualmente también intenten golpear algunas posiciones delicadas. Lo cierto del caso es que en estos momentos Estados Unidos también ha hecho un fuerte despliegue para poder hacer respuesta a cualquier contraofensiva que Irán pueda estar determinando hacer. Y hay que ver también que junto con esos bombardeos hacia las zonas nucleares, también se han golpeado posiciones militares bastante importantes de Irán, al punto de que incluso se ha visto una disminución en cuanto a la capacidad de envío de misiles hacia Israel, ¿verdad? Algunos planteaban de que podría ser de que estaba Irán guardándose algo para otro momento, y otros plantean de que efectivamente ya los sistemas de defensa y de ataque que pueda hacer Irán a través de misiles balísticos se están quedando un poco cortos, y pueda ser, digamos, el momento oportuno para poder dar esta estocada directamente contra el régimen iraní. Brian, permítanos un segundo porque también queremos remitirnos a una entrevista que realizamos en Noticias Caracol en Vivo el pasado jueves al embajador de Irán en Colombia, quien respondió sobre un eventual ataque, y eso fue lo que nos dijo. Los misiles de Irán a las tierras de Israel. Entonces, hasta ahora tiene un rol está un socio en esta guerra. Pero sí, Estados Unidos, entra en esta guerra directamente, tiene que aceptar sus responsabilidades y sus efectos, porque Irán va a defenderse. Irán, como usted dice, Irán no va a atacar a Estados Unidos ni atacar a sus intereses de Estados Unidos en nuestra región, que no son pocos. Los bases militares de Estados Unidos son muchos en nuestra región, pero Irán no va a atacar a estos bases y ni atacó anteriormente. Pero sí, Estados Unidos entra en esta guerra y ataca a Irán directamente, nosotros tenemos que defendernos. Y es una defensa legítima. ¿Y la defensa será atacar bases estadounidenses? No se va a hacer un defenderse. Ellos van a decidir nuestras fuerzas armadas. Yo soy político y pero será una opción, no sé. Embajador. Todas las opciones serán sobre la mesa para hacerlo. Sí. Embajador.
Sí, Brian Acuña, que está con nosotros, ahí estaba la declaración, él decía, si Estados Unidos bombardea, Irán va a defenderse. Prácticamente muy similar a lo que usted me estaba mencionando hace unos segundos. ¿Cómo podría uno interpretar esa defensa? Bueno, el embajador fue bastante diplomático, ¿verdad? Como corresponde, porque igual él no puede revelar más allá de lo que se le permite por su función, pero lo cierto del caso es que podría haber, bueno, varias opciones. La opción más directa es que se lancen misiles contra posiciones de Estados Unidos dentro de la región del Medio Oriente, lo cual podría impulsar también la entrada de otros actores del Medio Oriente que se sientan agredidos, ¿verdad? Si dispara por ejemplo, contra la base que se encuentra en Qatar o en Omán o incluso en Arabia Saudita, eventualmente puede obligar a que esos países también sientan violentado su espacio territorial y decidan contraatacar. La otra forma, que es la que veo menos probable, es que lo hagan por medio de ataques por medio de proxies. El problema ahora es que también los proxies iraníes están muy debilitados después de todas las operaciones que Israel ha llevado a cabo en los últimos 600 días después de los ataques del 7 de octubre. Y la otra forma es que eventualmente Irán sí posea ya algún tipo de capacidad de desarrollo nuclear para términos balísticos y que esto los lleve a acelerar el proceso. Esto último me parece, digamos, lo más especulativo que podría decir. Lo que sí me parece en estos momentos es que Irán demuestra o pareciera mostrar una capacidad militar reducida para poder contrarrestar en estos momentos a lo que logro ver hasta ahora a un ataque como el que acaban de sufrir. Lo mismo, digamos, la situación interna que pueda vivir el país, ¿verdad? No solamente de la presión de aquellos que están a favor del régimen y que pidan contraatacar, porque no es tan sencillo poder contraatacar, y más si no hay actores que puedan estarlo respaldando. Hemos visto que en cierta medida Rusia y China han decidido darle la espalda a Irán y se han dedicado, digamos, a hacer declaraciones y manifestaciones de tipo diplomático. Entonces hay que esperar a ver e incluso hay que intentar entender cuáles fueron los daños reales contra la planta de Fordow, que es la que se mencionaba, pero también se habla de Natanz y se habla de otra de las plantas, ¿verdad? Que podrían salir afectadas. Hay que ver también cuánto realmente con este bombardeo se logró golpear y hacer retroceder el plan nuclear de Irán, que además no solamente es un plan nuclear, sino que es una política de Estado casi que desde la época de los ayatolas. Brian, yo me quiero también remitir a unas palabras recientes del viceministro de Relaciones Exteriores de Irán. Él decía que esta no es la guerra de Estados Unidos y que de intervenir quedará siempre como el país que se metió en un conflicto que no le correspondía y que esto podría ser fatal para esa región del mundo. Asimismo, se conoció que rebeldes hutíes, ante un posible ataque por parte de los Estados Unidos, reaccionarían y también bombardearían barcos, por ejemplo, de los Estados Unidos. Podemos entonces esperar de aquí de cara al futuro que se escale este conflicto en donde ya se mete esta potencia mundial Estados Unidos? Creo que escalado ya se encuentra. Ese es el punto en el cual ya hemos llegado a ese nivel. Eh, la guerra también es contra Estados Unidos, porque recordemos que cuando se da la revolución islámica llama a Estados Unidos el gran Satán, ¿verdad? No es que con ellos no haya algún tipo de enfrentamientos, porque incluso recordemos que en varias ocasiones objetivos estadounidenses se han visto golpeados por los proxies iraníes, y lo cierto del caso es que incluso el desarrollo nuclear de Irán en el Medio Oriente cambia un poco el tema de los equilibrios que Estados Unidos no quiere perder dentro de la región. Entonces, si bien directamente, territorialmente hablando, no es un conflicto que le compete, por el otro lado hay que verlo que desde el punto de vista de las alianzas que tiene Estados Unidos en la región, por supuesto que no va a permitir que un país hostil como Irán pueda, digamos, alcanzar ese nivel, digamos, de empoderamiento a través de armas nucleares que además, y como lo he mencionado en otros momentos, podría lanzar a toda la región, no solo a una carrera nuclear, sino también a una carrera militar, ¿verdad? Para tratar de contrarrestar otras formas con las cuales Irán ha intentado expandirse a lo largo de los últimos años por medio de sus proxies, ¿verdad? Los cuales en estos momentos pues están en la situación que están. El caso de Yemen es un caso muy particular. Obviamente, si ellos deciden atacar,
y estando ya en caliente, la fuerza con la cual van a golpear a los hutíes, desgraciadamente va a afectar muchas vidas de yemeníes que no quieren estar metidos en este conflicto y que se han visto arrastrados también debido a esta división que existe en este país, que es un país con un riesgo humanitario súper alto desde hace varios tiempo. Me dices. Sí. Brian, cuando usted le responde a mi compañera Daliana Garzón que el conflicto ya ha escalado, hay una pregunta que ronda entre los ciudadanos y yo se la voy a hacer con mucho respeto, y es una gran guerra mundial, una tercera guerra mundial. ¿Esto qué se necesita? ¿Qué elementos se necesitan? Y podemos estar hablando de que hay ingredientes que lleven precisamente a esa escalada. Yo creo que no, ¿verdad? Podría, de nuevo, como estos son escenarios, podría equivocarme, pero lo cierto del caso es que creo que desde hace mucho tiempo pensamos que cualquier conflicto a estas escalas podrían llevarnos a una conflagración internacional al estilo de las dos guerras del siglo pasado. Creo que las guerras ahora se juegan de una manera muy regionalista, y lo que va cambiando son como las configuraciones. La única forma que podría haber para que esto cambie definitivamente es una intromisión, digamos, de las otras grandes superpotencias y que esto lleve, digamos, a crear bloques que finalmente lleven a un enfrentamiento global, ¿verdad? Creo que en estos momentos no estamos en esa condición, pese, digamos, a lo grave que se pueda ver este tipo de escaladas, pero no llegamos todavía a un nivel de ese tipo. Parece que el sistema internacional aguanta un tiempo más tal y como está, y no hay una fórmula única, ¿verdad? Después de tantos años, si en una guerra mundial no existe una fórmula única para decir si un elemento como tal puede desescalar, puede escalar, perdón, en una guerra total, en una guerra mundial. Hasta el momento lo que tenemos es una gran conflagración dentro de una región que desde hace rato viene cambiando su configuración debido a un cambio de paradigma que hay más allá de lo militar y de lo autoritario hacia un paradigma más asociado con la cooperación y la diversificación económica de cara, digamos, a una serie de retos que el mundo se ha planteado, incluso de cara al año 2030, que es cuando se espera que se dé una serie de cambios a nivel internacional. Brian, yo le consulto sobre el papel fundamental que juega en el mundo los Estados Unidos, ya con esta intervención directa que hace, con esta arriesgada estrategia de atacar estas tres instalaciones de Irán, estas tres instalaciones nucleares. ¿Cómo quedan las relaciones diplomáticas de Estados Unidos cuando su postura hasta hace muy poco era otra, era más de la neutralidad, de hacer un llamado y tratar de mitigar todo este tema del programa nuclear, pero hoy pues ya se está enfrentando de manera directa también a una nación? ¿Cómo queda esa posición de los Estados Unidos tan importante para la diplomacia, no solamente de la región, de esa región puntual del mundo, sino para todos? Bueno, Estados Unidos ya hace rato, como vocero de intermediario en este proceso, pues ya había tomado partido. En realidad, ya ellos, digamos, habían decidido un poco al respecto de esta circunstancia. Lo que va a hacer es perder, digamos, cualquier papel como interlocutor del proceso y ya se ha puesto, digamos, en una posición beligerante. Incluso la Unión Europea, que recientemente se reunió con diplomáticos iraníes, queda también muy mal parado y posiblemente en estos momentos lo que entremos sea a un distanciamiento que pueda llevar, digamos, a roces, a enfrentamientos durante un periodo, y esto también va a depender de cuánto tiempo más pueda soportar el régimen tal cual como esté. Incluso hoy trascendía de que Alexander Dugin, que es por decirlo así, el filósofo de cabecera de Vladimir Putin, decía que si en algún otro momento hubiese habido, digamos, una intervención o algún tipo de apoyos por parte de Rusia, el asunto con Irán tal vez no se habría ido más allá, pero que ya ahora era demasiado tarde. Lo decía hoy, hace algunas horas atrás, pareciera que Dugin se pronosticaba que esto iba a pasar y que al final de cuentas, al parecer, el régimen de los ayatolas queda, digamos, expuesto y va a quedar, digamos, en un gran riesgo. Ojo, no planteemos este escenario como la posibilidad de convertir Irán en un Libia 2.0 o en un Irak 2.0. No se espera que haya una invasión terrestre por parte de ninguna potencia occidental contra Irán, lo cual también podría ser exageradamente riesgoso, no solo por el tema militar y el tema humanitario, sino también
por las posibilidades de que más bien queriendo hacer algo positivo terminen igual que con Irak y Afganistán haciendo algo totalmente que sea contraproducente. Entonces, en estos momentos, todo va a depender de cuánto tiempo más pueda resistir el régimen tal y como está y que también la presión a nivel interno pueda eventualmente gestar algún tipo de golpe que finalmente le dé la estocada al régimen tal y como lo conocemos hasta el momento. Bueno, varias cosas que están pasando a esta hora de la noche, 7 de la noche, 35 minutos. Está pasando, y usted lo está viendo a través de Noticias Caracol en vivo, es la intervención de los Estados Unidos en medio de este conflicto del que hemos estado hablando hace 9 días por la escalada precisamente. Ya hay, por ejemplo, titulares de prensa, de New York Times que tenemos, compañeros. A continuación se los voy a mostrar el titular de New York Times, lo tenemos en el computador, pero también usted me quería nuevamente referir lo que había redactado Donald Trump. ¿Qué fue? Exacto, ese mensaje que llegó justamente desde la cabeza de la Casa Blanca, que es desde Truth Social, allí se pronunció el mandatario de los Estados Unidos y dice lo siguiente, lo que ustedes están viendo en pantalla. Hemos completado nuestro exitoso ataque a los 3 sitios nucleares en Irán, incluyendo Fordo, Natanz y Isfahan. Todos los aviones están ahora fuera del espacio aéreo iraní. Una carga completa de bombas fue lanzada en el sitio principal, en Fordo. Todos los aviones están a salvo en su camino a casa. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros norteamericanos. Y agrega Donald Trump, no hay otro ejército en el mundo que podría haber hecho esto. Ahora es tiempo de la paz, dice Donald Trump. Gracias por su atención a este asunto. Cierro comillas, escribió a través de la red social que él usa para comunicarse. Les decía yo que teníamos también los titulares, por ejemplo, que se empiezan a ver en el mundo de New York Times, que justamente está titulando esta noticia. Ya les voy a mostrar otros titulares y ya vamos a regresar con nuestra compañera Adriana Cuestas, que tiene más reacciones al respecto. Recordemos que ya ha reaccionado el presidente de Colombia, ya también hay anuncio de que en minutos hay alocución o hay también pronunciamiento de Donald Trump desde los Estados Unidos, porque por supuesto, Brian Acuña, esta es una reacción mundial a propósito justamente de la participación ya directa, como lo decíamos al inicio, de Estados Unidos. Sí, ya digamos acá tenemos un cambio completamente de escenario, ¿verdad? Sí, ya tenemos el involucramiento de Estados Unidos que algunos preveían para dentro de 2 semanas y que al final pues se adelantó y que incluso algunos hablaban de que hoy el presidente había suspendido su tiempo de descanso y se había dirigido a la sala, digamos, de emergencia. No sé si ustedes notaron, pero esta dinámica de devolverse a la sala de emergencia lo hizo varias veces durante la semana. Esto quiere decir que estaban tirando señuelos y no se sabía en qué momento iba a ocurrir, ¿verdad? Esto es casi como una interpretación moderna y bélica de la historia de Juanito y el lobo, ¿verdad? No se sabía en qué momento iba a llegar el lobo. Al final, pues algunos se relajaron que iban a pasar 2 semanas. Incluso Israel había dicho, si Estados Unidos no responde en 72 horas, nosotros vamos a entrar. Estados Unidos entró mucho antes. Esto quiere decir que de alguna manera pues ya esto estaba completamente hablado y ya la decisión estaba tomada y todo lo que estábamos viendo simplemente era señuelos para que hubiese algún tipo de relajación de algunas posiciones, en este caso de Irán. Y por supuesto, posiblemente esperando a ver si iba a existir algún tipo de respuesta por parte de los aliados de Irán, que hasta este momento pues podrán hacer manifestaciones de carácter diplomático y también por la prensa, pero no los vemos que vayan a hacer en estos momentos algún tipo de intervención desde el punto de vista militar, porque no hay una movilización real para poder hacer una cosa de este estilo. Muy bien, Brian. Este era el titular del que les hablaba hace unos segundos. The New York Times titula entonces: Estados Unidos entra a la guerra con Irán. Ahí está precisamente este titular y un mapa. Es el gran titular que hasta ahora está en los portales internacionales de New York Times, uno de los más importantes del mundo. Daliana. Brian, en este sentido, en el marco de la conversación que estamos sosteniendo, ¿es arriesgada esta estrategia de Estados Unidos y qué tanto puede debilitar a esta nación, a Irán, que es finalmente el propósito de esta escalada militar? Bueno, Estados Unidos de nuevo, ¿verdad? Lo pone en una posición bastante incómoda a nivel internacional porque es otro conflicto en el cual ellos están involucrados de manera directa y que esto pues obviamente va a generar mucho rechazo por parte
de diferentes actores, pero hay que entenderlo también dentro de la dinámica principalmente de estados, que cuando se ejerce el poder se va a ejercer con todas las herramientas que se tengan, ¿verdad? Durante varios tiempo se creyó de que Estados Unidos tenía se había, digamos, ablandado en ciertos aspectos, pero esto nos demuestra a través de una herramienta de poder duro de que Estados Unidos está dispuesto a lo que sea para seguir manteniendo su rol como principal hegemón a nivel global. No es el único, pero sigue siendo el principal hegemón a nivel global. En cuanto, digamos, a la respuesta de Irán, esto sí quedamos con una enorme incógnita porque, digamos, a nivel de ejército, a nivel de Fuerzas Armadas, Irán sigue teniendo mucha fuerza internamente, tiene diferentes capas de fuerzas militares, cada una, digamos, muy preparada. A diferencia de cualquier otro país en la zona del Golfo, Irán tiene muy buena preparación desde el punto de vista militar, pero si se ven acéfalos, en algún momento logran acertar un golpe contra el liderazgo del líder supremo y su hijo, porque es el próximo heredero de este puesto, posiblemente sí podamos tener una dispersión de fuerzas y que eventualmente se pueda, digamos, encauzar hacia algún tipo de ruptura del régimen y que eventualmente tengamos un cambio. Esto, digamos, esto último todavía está muy, digamos, en pañales, por decirlo de alguna forma popular, entonces no podemos adelantarnos a los hechos, pero pareciera que todo apunta a buscar algún tipo de ruptura frente al régimen, ya sea impulsando la llegada de un nuevo régimen o impulsando a que minorías étnicas principalmente que están dentro de Irán aprovechen la oportunidad también para poder asumir una cuota de poder y logren debilitar un poco más el poder central que se concentra principalmente en Teherán y algunas ciudades, digamos, cercanas a la capital. Pues Brian, le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche reaccionando a esta noticia urgente en el plano internacional. Gracias y una feliz noche. Con mucho gusto, que estén muy bien. Pues muchas gracias a este analista experto en Medio Oriente, pero también vámonos por favor con nuestra compañera Adriana Cuestas. Ella ha estado contando a lo largo de estos últimos días, en los 9 últimos días para ser más exactos, ese conflicto entre Irán e Israel en el que hoy decide intervenir también los Estados Unidos. Adriana, regálenos por favor ese contexto que usted conoce mejor que nosotros sobre lo que ha venido pasando en esta última semana. Daliana, importante recordar que justamente hace algunos días la República Islámica, es decir, estamos hablando de Irán, había advertido con consecuencias irreparables si Washington intervenía de alguna manera en este conflicto que se libra en Medio Oriente de parte de Israel, es decir, se apoyaba a Israel. Sin embargo, en este momento todavía no hay una información clara sobre cuáles podrían ser las represalias que se tomen del lado iraní. Recordemos que ya exactamente se han cumplido 9 días desde que escalaron las confrontaciones entre Israel e Irán, en principio, luego de una ola de bombardeos de parte del lado israelí, que en su momento aseguró que justamente lanzaba esa emprendida o esa serie de bombardeos para evitar que Irán pudiese incrementar o poder desarrollar como tal una arma nuclear de grandes proporciones. Vamos justamente a recordar cuál fue ese mensaje o esa confirmación que hace algunos minutos hizo en su red social Truth Social el propio presidente estadounidense Donald Trump. Lo que señaló fue lo siguiente, señaló justamente: hemos completado con gran éxito nuestro ataque contra las 3 instalaciones nucleares de Irán, incluyendo Fordow, Natanz e Isfahan. Todos los aviones se encuentran ahora fuera del espacio aéreo iraní. Se lanzó una carga completa de bombas sobre la instalación principal Fordow. Todos los aviones regresan sanos y salvos a casa. Felicitaciones a nuestros guerreros, grandes guerreros estadounidenses. Ningún otro ejército en el mundo podría haber hecho esto. Ahora es la hora de la paz. Gracias por su atención. Cierro comillas, fue lo que señaló textualmente el presidente estadounidense. Cabe mencionar que hace algunos días el mandatario republicano había justamente sopesado o abierto la puerta a que su país pudiera tener algún tipo de intervención en este conflicto que se libra en Medio Oriente. Sin embargo, importante mencionar que no detalló en su momento cuál sería la intervención, una intervención que justamente en las últimas horas hemos podido evidenciar. También, Daliano, se preguntaba también todo el contexto de
de este conflicto. Han sido varios días de unos enfrentamientos entre Israel e Irán que no han dado tregua. Hace algunos días, hablamos exactamente de la semana anterior, estaba ya programada una mesa de diálogos, una nueva ronda de negociaciones entre las partes en conflicto justamente para abordar los alcances del programa nuclear iraní, unas negociaciones que hasta el día de hoy, hasta este sábado, permanecen congeladas y ahora también sin nuevo aviso, un nuevo rumbo. En su momento, la República Islámica señaló que esos diálogos sobre el programa nuclear no se iban a reanudar hasta tanto no tener certeza de cuándo iban a detenerse los combates. También importante mencionar lo siguiente: Irán ha negado reiteradamente estar desarrollando armamento nuclear, intercambian también ataques aéreos con Israel intercambian más bien los ataques aéreos con Israel desde el pasado 13 de junio, cuando el ejército de Benjamin Netanyahu bombardeó instalaciones nucleares y militares en el territorio iraní. Además, hace algunos días, varios bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea estadounidense despegaron en las últimas horas. En su momento habían anunciado que habían despegado con rumbo al Pacífico, mientras el presidente Donald Trump sopesaba, como lo mencionábamos hace algunos minutos, esa posibilidad de que se pudiera atacar a Irán, según hizo en su momento el seguimiento sitios web especializados en tráfico aéreo. El traslado de estos aviones no implicaba necesariamente que el mandatario republicano hubiese tomado una decisión, al menos no para hace algunos días, ya que no es inusual reubicar a estos tipos de activos militares, según informó el diario The New York Times. De acuerdo con los rastreadores de vuelos, los B-2 partieron desde la base aérea de Whiteman en el estado de Missouri con destino a Guam, un territorio estadounidense en Micronesia que alberga instalaciones militares, pero pues ya como lo hemos podido evidenciar, la participación de Estados Unidos en ese conflicto ya es directa, así que por supuesto vamos a estar muy pendientes de cuál va a ser la reacción desde Irán, muy pendientes también de si se van a agudizar muy posiblemente en las siguientes horas estas confrontaciones entre estos dos países que hasta hace un poco más de un mes, hacia atrás, tenía la lupa internacional puesta en el conflicto que ya desde mucho tiempo también venía librando Israel sobre el territorio de Gaza, pero que ahora tiene la mirada puesta, por supuesto, en todo el mundo. Colombia también no está exento de tener justamente su atención allí entre el conflicto que se libra entre Israel e Irán. Muy bien, Adriana. Hoy, noticias internacionales. Aquí en Noticias Caracol había informado que Israel había dado de baja 3 importantes comandantes iraníes. Vamos a ver este informe y retomamos el análisis con María Teresa Aya y vamos también con otras noticias. La cotidianidad de los habitantes de Teherán se ha visto afectada por el conflicto. Sharam es un repartidor de domicilios de 33 años que nada tiene que ver con la guerra, pero salió afectado cuando adelantaba sus labores. Estaba entregando comida a un cliente cuando de repente algo explotó justo delante de mí en la calle. Vi sangre saliendo de mi cabeza. Nasir relató que ni siquiera se dio cuenta cuando fue alcanzada por la onda de una explosión. Vivo sola, eran las 9 o 10 de la noche. Fui a la ventana y la defensa disparaba al cielo. Me asusté y me di la vuelta. Mi gato se acercó a la ventana, así que lo agarré y lo tiré al centro de la habitación. De repente, no sé qué pasó, me golpeé contra la pared. La televisión estatal iraní mostró la destrucción causada por un ataque israelí en contra de la estación nuclear de Isfahan. Del otro lado del conflicto, en Israel, habitantes de este sector residencial de Beersheba analizan los daños causados por un dron iraní, siendo la primera vez que un avión no tripulado logra burlar el sistema de defensa aérea israelí. Y en Tel Aviv, muchos dicen estar cansados de sentir el miedo de la guerra. Es una historia interminable. Empezó hace mucho tiempo, parece que fue hace una eternidad y sigue y sigue. No duermo, me despiertan todas las noches envían bombardeos. Mientras tanto, el mundo sigue reaccionando al conflicto. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que la inteligencia de su país está equivocada al decir que Irán no está tan cerca de alcanzar un arma nuclear, una versión respaldada por el Organismo de Energía Atómica de la ONU. En cuanto al material que he mencionado en mis informes, hemos confirmado que Irán tiene incluso ahora material suficiente para varias ojivas, pero eso no debe equipararse a un arma nuclear. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que recibió un mensaje de su contraparte iraní, Masoud Pezeshkian.
quien le pidió que aceleren las negociaciones entre países europeos e Irán, un acercamiento que fue rechazado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. 7:50 de la noche, seguimos hablando de este importante anuncio internacional, el bombardeo a las instalaciones nucleares de Irán por parte de los Estados Unidos, y nos acompaña Pablo y usuarios de Noticias Caracol en Vivo, María Teresa Aya, ella es nuestra analista internacional. María Teresa, buenas noches, gracias por acompañarnos y hablemos por favor de un tema que no hemos abordado hasta el momento y es el impacto económico que tienen estos bombardeos para Irán, considerando además que es una fuente importante para ellos todo el tema del petróleo y del GLP. Buenas noches. Efectivamente, el tema del petróleo es una de esas aristas del conflicto entre Irán, Israel y ahora Estados Unidos, que es muy importante tener en cuenta. Recordemos que Irán controla lo que se llama el Estrecho de Hormuz. Por ahí pasa entre el 20 y el 30% de todo el petróleo del mundo de manera diaria. Si Irán decidiera, como una especie de respuesta a lo que está pasando con Estados Unidos, cerrar ese estrecho, estaríamos ante la posibilidad de que el petróleo, suba de precio en un 35%, llegando a los $100 por barril en cuestión de horas, por no decir días, y también tiene la capacidad de disminuir el petróleo que está llegando al mundo y a los hogares. Esto afectaría no solamente a los productores en el Medio Oriente, sino sobre todo a los consumidores. Es un tema muy complicado frente a lo que puede pasar. Yo quisiera saber si Estados Unidos en este momento interviene en otros conflictos o este es el más importante ahora mismo directamente en el que está interviniendo, María Teresa. Pablo, empiezo por decir que cuando el presidente Trump hizo una campaña basada en la paz. Él dijo, voy a terminar las guerras que hay en este momento en el mundo. Es más, si yo hubiera sido presidente en vez de Biden, no habría guerra en Ucrania y no habría guerra en Gaza. Y ahora vemos que no solamente la guerra en Gaza, la guerra en Ucrania sigue, sino que Estados Unidos está involucrado de manera directa en lo que es el conflicto entre Irán e Israel. Atacando a Irán, sí, es un enemigo común que tienen con Israel. Es un enemigo que ha dicho que va a destruir a Estados Unidos, a Occidente y a Israel. Es un enemigo que puede tener armas nucleares. Pero de ahí a pasar a la guerra, a la intervención, esto es algo nuevo para Estados Unidos en los últimos años y es muy complicado. Ya no es el presidente de la paz, estamos viendo un presidente que metió a Estados Unidos a 40,000 soldados que están en el Golfo Árabe, en el Golfo Persa, que son americanos, e involucró la seguridad de las bases militares y navales de Estados Unidos en esa región. Pues María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Queda claro que esta intervención en directa de los Estados Unidos en Irán afecta de manera directa a esta nación y, como usted lo decía también, el impacto que no solamente tiene para ellos, sino para el mundo entero por cuenta de la materia económica que hacen exportaciones de petróleo, de gas licuado de petróleo, que además esto nos podría llevar a incrementos en el barril que mencionaba Teresita, podría ser incluso por encima del 35% en los precios, o que se disminuyan esas exportaciones que son tan importantes para gran parte del mundo, Pablo. Claro, María Teresa. Ahorita le preguntábamos a otro analista sobre la escalada del conflicto, sobre la participación directa ya de Estados Unidos, consecuencias inmediatas para el mundo con esta participación. Aquí, Pablo, estamos pendientes de cuál va a ser la respuesta de Irán frente a lo que está pasando con Estados Unidos. Como dije, pueden atacar las bases militares. Al atacar las bases militares, recordemos que no solamente estamos hablando de Estados Unidos, sino del suelo donde están. Estamos hablando de que hay muchas de estas bases en territorios como puede ser la península árabe, Emiratos Árabes Unidos, Omán, territorios como Qatar, como Arabia Saudita, que las ha disminuido, pero las tiene. Es decir, acá estamos viendo una escalada de la guerra en vivo y en directo, Pablo. Estamos viendo un Estados Unidos que ataca sabiendo que puede haber una respuesta, que no solamente enfrentaría a Irán, a su gente, a sus bases militares, pero a los habitantes del Golfo Arábico, de los países árabes, que han estado un poco renuentes frente a esta guerra, dicen sí, no estamos de acuerdo con Israel, pero tampoco con Irán. Y este ataque, si hay una respuesta fuerte de Irán, puede voltear las cosas y poner al mundo árabe también en contra de Irán. Esto sería muy complicado frente a esta escalada.
Pues María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol, gracias por explicarnos un poco lo que está pasando a esta hora por cuenta de estos bombardeos a las instalaciones nucleares de Irán por parte de los Estados Unidos, que interviene de manera directa ya en este conflicto de ese enemigo en común que tienen con Israel, que es Irán. Que tenga una feliz noche.